¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias por su asistencia en esta oportunidad, este jueves contable, donde estamos participando todos los asociados de IPS. Gracias por subirse. Estamos justamente con Luis Hidalgo, que es socio de EY, de asesor, bueno, asesor consultores, ha tenido bastante experiencia en EY. Nos va a tocar el tema ahora y otras firmas, técnicas de auditoría para mitigación de riesgos del fraude. Eh, Nada, Luis, agradecerte por tu tiempo y agradecerte por transmitir nuestros conocimientos con nuestros asociados. Te dejo, mil gracias. Excelente, Miguel. Muchas gracias al IBD por la oportunidad que me brindan, a Carlos Valle por la oportunidad en esta ocasión de que me puedan dar este espacio para hablar sobre este tema bastante controversial, diría yo, y bastante importante dentro del proceso de lo que nos envuelve a los auditores financieros en el tema de mercado de capitales, ¿de acuerdo? Eh, un poco para poder entrar en contexto respecto a lo que ha venido sucediendo o sucede en el mundo respecto a los conceptos de fraude, ¿no? En el mundo globalizado en el cual nosotros nos encontramos, en el cual siempre como auditores financieros, stakeholders, usuarios de la información financiera contable, siempre va a existir un concepto de riesgo, ¿no? Y con eso es lo que los auditores financieros siempre viviremos y vamos a vivir, porque el auditor financiero en realidad lo que busca es la confianza a través de la realización de los proyectos que se ejecutan. ¿Ya? Sin embargo, dentro de los procesos de la auditoría financiera como tal, ¿ya? El tema de latente de un concepto de fraude siempre va a existir, pero los procedimientos que el auditor financiero propiamente para dar una razonabilidad sobre la información financiera contable que revisa o examine, en ciertas características, obviamente los procedimientos no están diseñados para poder detectar fraude, pero obviamente se tienen que utilizar técnicas para mitigarlo al máximo. ¿Por qué? Porque el tema del fraude, como todos lo sabemos, es un tema bastante, el modus operandi con el que funcionan las personas o la parte operativa con la que interviene es bastante compleja a veces de poder determinar y al final, siempre el tema fraudulento siempre sale a raíz de algún soplo, a raíz de una determinación de un proceso mal manipulado, o de repente a través de indagaciones o sospechas que pueda tener la gerencia dentro de un proceso de organización. ¿Ya? Sin embargo, nosotros como auditores financieros no podemos estar ajenos a estos conceptos. ¿Por qué? Porque acuérdense muy bien que en el tema de la auditoría financiera, los temas mediáticos o los temas informativos de las empresas que cotizan en bolsa son bastante importantes y pueden conllevar a conceptos eh, de quiebra de los negocios, de despidos masivos de las personas, entre otras estructuras, conflictos de interés que puedan haber por las malas prácticas a veces que se desarrollan dentro de la organización y obviamente como consecuencia de no una buena revisión del proceso de auditoría que se pueda hacer. Acuérdense muy bien que también el auditor financiero tiene un pie de réplica frente a los conceptos de fraude porque obviamente, nuevamente repito que los procedimientos no están diseñados para ello, pero obviamente nosotros como auditores financieros o los que estamos inmersos en el tema del trabajo de auditoría tenemos que utilizar técnicas, ¿no? Y procedimientos que obviamente tenemos que mitigar. Estos son algunos, en este gráfico pueden haber algunos fraudes contables mundiales entre los últimos años, entre años anteriores, entre particularmente en décadas pasadas, ¿no? Estamos hablando de algunos fraudes mediáticos que hubieron a nivel global, ¿no? Parmalat, el tema de Bernard Madoff, el tema de Workon, Wirecard y Luckin Coffee como sucesos más recientes, ¿no? Acuérdense que el tema de Parmalat, todos lo conocemos, es una empresa corporativa transnacional, ¿no? De matriz italiana, donde hubieron transacciones intercompanies o inversiones que no estaban bien reconocidas y como
como consecuencia inflaban resultados. Sobre este tema de Parmalat también hay unos conceptos bastante críticos sobre el tema de transacciones intercompany, donde uno de los principales temas que sucedió eran las famosas sociedades de propósito especial o SPID, ¿no? que creaban, o offshores que creaban en algunos paraísos fiscales para poder hacer transacciones poco complejas de poder desarrollar, pero al final se detalló en un conflicto de sobreestimación de los resultados y capitalización de muchos gastos operativos que tenían y el tema de las inversiones financieras que habían ejecutado en ciertos países y nunca detectaron, ¿no? En conclusión, un fraude contable, una transnacional importante, global, ¿no? No solamente dedicada al tema de la industria láctea, sino a otros tipos de industrias, ¿no? Futbolísticas, empresariales y de otro tipo, ¿no? El tema del concepto de Ernest Madoff, que es uno de los conflictos de fraude más importantes en los Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, el tema de la cascada piramidal, donde obviamente pasaron muchos auditores, ¿no? A revisar este tipo de negocio y nunca se pronunciaron sobre los temas ¿no? de resultados falsos que se daban o de inversiones o ingresos que no eran reales, ¿no? El tema de la cascada piramidal que duró muchas décadas hasta que obviamente el, el fisco financiero allá de Estados Unidos lo detectó y obviamente clausuró este tipo de negocio. El tema de WorldCom, ¿no? Esta empresa de telecomunicaciones en la década de los años 90, donde se detectaron fraudes contables por temas de capitalización, reconocimiento de ingresos futuros por malas prácticas, ¿no? Contables, capitalizaciones de ingresos y eliminaciones de pasivos contra ingresos, ¿no? Me acuerdo bastante en una entrevista que tuve la oportunidad de escuchar al controller de esa época, cuando tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron, él decía de que el auditor financiero, cuando le revisaba las cuentas o examinaba en un pasaje de su entrevista, posterior obviamente al tema de lo que vivió, era, oye, nosotros estamos haciendo malas prácticas y tú no te estás diciendo nada. O por ejemplo, otro de los temas que él decía, ¿no? Oye, los auditores financieros venían, nos comparaban con empresas similares del mercado y prácticamente todas las empresas no iban bien y nosotros éramos la que nos manteníamos en el mercado. ¿Por qué somos los diferentes? ¿Por qué nosotros sí estamos bien y las compañías comparables que estaban al lado de nosotros, ¿no? En temas de Telecom, ¿no? Como WorldCom, no pasaba nada. ¿Por qué el auditor no nos juzgó más? ¿Por qué el auditor no fue más escéptico, más ácido al momento de revisarnos? ¿Por qué obviamente no se fijaron en revisar los asientos de diario, hacer revisiones analíticas, evaluar, comparar con los mercados, evaluar nuestras prácticas contables? Si estas obviamente no están en su momento aplicando prácticas contables establecidas, porque estamos hablando de los 90, pero aplican normas americanas. Y por qué dejaron de que hagamos políticas de transacciones que de repente no están de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en ese país aplicados, ¿no? ¿Por qué no nos juzgaron en ese sentido, ¿no? Entonces, conclusión, la quiebra de una empresa tan grande y obviamente trajo a raíz a la sociedad de auditoría que en esa época lo revisó, lo examinó y muchas consecuencias en el mercado financiero, despidos masivos, quiebra en el mercado de valores, un movimiento total en el tema del mercado de capitales y obviamente un riesgo latente en el tema de la confianza respecto al trabajo del auditor financiero. Por último, estos dos últimos casos recientes, el tema del Wirecard que sucedió en el año de pandemia, ¿no? Obviamente también con un tema bastante complejo, ¿no? Respecto a inversiones que tenían, que obviamente no existían, y lo mantuvieron en el tiempo, ¿no? Obviamente un escándalo global en Alemania que trajo como consecuencias, en otras palabras, si las prácticas contables y las prácticas de auditoría que el revisor o el auditor financiero
ejecutada, lo estaban haciendo de una manera bastante escéptica, con bastante challenge o con bastante eh, escepticismo y obviamente con independencia total de las transacciones que uno revisaba. Y este tema de Looking Coffee, que es obviamente la competencia de lo que nosotros usualmente en las mañanas, eh, obviamente nos gusta de partir, que es un tema de café. Looking Coffee es una empresa transnacional china que obviamente fue creciendo, ¿no? En los últimos años y paró en el tema de la competencia al Starbucks, ¿no? Empresa transnacional americana, obviamente expandió a nivel global, que también obviamente el mercado de capitales comenzó a poner sus ojos como una empresa en tan poco tiempo comenzó a crecer, ¿no? De un crecimiento orgánico o cuál fue el cómo realizaban, ¿no? Y obviamente haciendo transacciones intercompanies, ¿no? Inflando los resultados a través de ventas o que no eran totalmente reales y generando una expectativa de crecimiento irreal, ¿no? Entonces, en otras palabras, como consecuencia de todos los tipos de transacciones que pueden haber, existir, ¿no? Tiene que estar latente los procedimientos que el auditor tiene que diseñar en función a los riesgos de los negocios que pueden haber, ¿no? Y estos son casos mediáticos, problemas de mercado que siempre van a suceder. Me quedo con una palabra bastante importante respecto a lo que el auditor financiero tiene como partícipe o personaje dentro del mercado de capitales, ¿no? El trabajo del auditor financiero, en otras palabras, es brindar confianza a través de su emisión de su dictamen respecto al trabajo de auditoría que ejecuta, valga la redundancia, en los procedimientos que realiza en el concepto de mercado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando auditaba grupos de negocios transnacionales o grupos económicos locales, siempre en mi cabeza, ¿no? Estaba ejecutar correctamente los procedimientos en función de las metodologías o los conocimientos técnicos que uno ejecutaba para evitar este tipo de riesgos, ¿no? Y obviamente siendo muy independiente, muy escéptico, muy ácido, obviamente, pero sin guardar, obviamente, el respeto hacia el cliente, ¿no? Con la necesidad de ejecutar correctamente lo que las prácticas de auditoría nos piden, ¿no? Que son las NIAs o las ISAs, ¿no? Las International Standard Audit, respecto a la problemática que nosotros tenemos que tener frente a los estados financieros que nosotros examinamos y revisamos. El fraude y el escepticismo profesional, ¿de acuerdo? Eso es importante que nosotros entendamos, ¿no? ¿Qué es la definición de fraude? El fraude o el error hay que diferenciarlo bastante bien, ¿no? Puede haber errores sin intención que obviamente conllevan a que la información financiera presente información incorrecta pero sin intención, ¿de acuerdo? Una mala práctica, un mal cálculo contable, un error aritmético, de repente un desconocimiento en la norma contable que conlleve obviamente a tergiversar un poco la información financiera, pero sin intención, ¿no? El otro punto, y es un acto intencional para poder manipular, ¿no? La información a través de la manipulación de los activos o engaños que puedan haber, o una ventaja no justa o ilegal que puedan haber frente a la información financiera contable. Entonces, nosotros como auditores financieros dentro de los negocios o como parte, ¿no? de independencia que nosotros ejecutamos en el proceso de la auditoría, tenemos ese challenge, ese reto de poder retar los conceptos o identificar los errores materiales en función a las prácticas metodológicas que nosotros ejecutamos durante el proceso del trabajo de la auditoría, ¿no? Y respecto a los riesgos de fraude, hacer los procedimientos que nos indican las NIAs en función al entendimiento del negocio y obviamente ejecutando los procedimientos
que nuestras normas nos dicen, ¿no? Y que luego, posteriormente, en la presentación que les he hecho, lo vamos a ejecutar, ¿no? ¿Por qué el profesional en el proceso de auditoría tiene que tener un escepticismo bastante claro? Es que el auditor, como se dice, es un auditor independiente. Si bien es cierto, hace un trabajo profesional respecto a aseguramiento del control interno, aseguramiento de la información financiera, pero obviamente siempre tiene que guardar su concepto de independencia y escepticismo. Y obviamente buscar, ¿no? un punto de quiebre sobre posibilidades, ¿no? que pueden haber, ¿no? en el proceso del trabajo de la auditoría, y siempre va a estar latente. O sea, para el auditor, y la palabra escepticismo significa un concepto similar a desconfianza, ¿no? Obviamente, sin llevar a cabo un concepto de repente de fiscalización, ¿no? Sino simplemente teniendo un concepto de, oye, yo soy independiente, tengo que hacer mi ejecución de trabajo para verificar si efectivamente la información financiera contable no encuentra errores o está libre de manipulación de errores materiales, o que no haya ningún concepto fraudulento que nos pueda a nosotros llevar a conceptos un poco más complejos, ¿no? o más estresantes que hacer. ¿No? Sin embargo, en una auditoría debidamente planeada podría detectar también, ¿no? un error material debido a fraude. ¿Por qué? Porque podría haber ocultamiento de una actividad fraudulenta, ¿no? disfrazado en temas de falsificación, transacciones intencionales o colusiones. Eh, Nosotros como auditores siempre, al momento de la planificación del proceso de auditoría, siempre tenemos que evaluar cuáles son esos tipos de riesgos o consecuencias de fraude, y en función a nuestro juicio identificar. Acuérdense también que un fraude contable también no puede ser ejecutado por malas prácticas contables. Volviendo a los ejemplos que yo les da, en el caso, por ejemplo, de Workon, aplicaron unas políticas de eliminar pasivos inexistentes para reconocer ingresos, o capitalizar gastos, ¿no? que no tenían nada que ver con los conceptos de aplicación de normas contables para poder mejorar los resultados. O otra práctica contable que utilizaban, que me acuerdo bastante bien, era el tema de reconocimiento de ingresos sobre ventas futuras, ¿no? Obviamente prácticas o conceptos contables que actualmente los principios contables no lo indican, o lo neutralizan, o no se puede hacer en reconocimiento y medición, ¿no? Adicionalmente, también este tema de fraudes contables también se han visto, o se han hecho como consecuencia de reconocimientos de ciertos activos financieros sin sustento documentario. O otro de los temas muy usuales que ejecutan los grupos económicos o las empresas transnacionales es el tema de abrir sociedades de propósito especial para ocultamiento de pasivos u otros conceptos que puedan generar, ¿no? un error al momento de la toma de decisiones, y posteriormente una mala presentación de la información financiera contable. Estos potenciales temas a nosotros como auditores nos llevan a un concepto de, obviamente, de desconfianza, ser un poco más neutral al momento de tomar algún concepto clave que nos podría a nosotros llevar a poder de repente concluir mal. ¿Sí? De acuerdo a las normas internacionales de auditoría, y acá es un tema bastante interesante, ¿ya? Porque los riesgos de fraude lo Lucho, lleva hacia tres conceptos, ¿ya? Lucho, El reconocimiento de lo que es el revenue, ¿ya? Lo que son el margin override. Este es un tema que se puso de moda en en los últimos años, ¿no? El tema del margin override o transacciones intercompany, ¿ya? En mi experiencia, ¿de acuerdo? Cuando yo desarrollaba los procedimientos de auditoría, siempre en las llamadas reuniones de planificación o auditoría financieras, o los llamados, como nosotros los llamábamos en mi antigua firma, los Team Planning Event, ¿no? Los eventos de planificación del equipo de auditoría, donde nos juntábamos los socios, los directores, los gerentes seniors,
los seniors para poder determinar, oye, en función de la actividad del negocio, qué riesgo de fraude podrían haber en función al negocio que nosotros estábamos revisando. Y lo que siempre me voy a dejar, me va a quedar en la cabeza es que en las reuniones que nosotros ejecutábamos era, oye, ya, si nosotros nos preocupamos por el tema del revenue, en el reconocimiento de ingresos, siempre tenemos que ser muy acotados, ¿ya? ¿Qué significa ser acotado? Si vamos a identificar qué tipo de ingreso es el que te preocupa todo, generalmente todos los tipos de ingresos que tiene el negocio, te preocupa ingresos específicos, te preocupa qué tipo de aseveración te preocupa, la evaluación, el corte, la ocurrencia, la integridad. Define bien en función, ¿no?, al entendimiento de tu negocio qué tipo de ingreso o qué tipo de reconocimiento de ingreso te preocupa. Con ello ya puedes tú ejecutar y evaluar los procedimientos de auditoría y otros procedimientos de auditoría que tú tienes que ejecutar. ¿Por qué? Porque en la práctica del trabajo del auditor no solamente es ver la revisión de la transacción simplemente con los procedimientos tradicionales. Otro de los temas, y en calidad, que a mí también me tocó ser revisado en varias oportunidades, siempre los amigos, ¿no?, que traían experiencias a nivel global, ¿no?, no solamente a nivel local, siempre me comentaban, Luis, es muy importante que cuando se enfoque para temas de riesgo de fraude, si tú has diseñado o tú has indicado que el revenue o el tema del ingreso es lo que a ti te preocupa, ¿no? Define bien otros procedimientos adicionales que tengas que ejecutar. No te quedes simplemente con lo tradicional o no te quedes simplemente con la ruta crítica que tú sabes desde el inicio hasta el cobro, ¿no? Verifica otras cosas, ve atributos, ¿no? Aprobaciones, revisiones de asientos, partidas de descripción de la glosa que está reconociendo, verifica las guías de remisión, que tengan consistencia los consumos o la salida de los cardets, la verificación de la correlatividad sobre las transacciones que tú hagas, ¿no? Dale más challenge, dale más reto a tu procedimiento para que así tú puedas mitigar, ¿no? Y quedarte tranquilo al momento de la revisión que tú ejecutes, ¿no? Y obviamente, a raíz de ese aprendizaje, a raíz de eso comencé yo también a profundizar mis conocimientos o mis prácticas o procedimientos de trabajo para poder desarrollar y dejarme tranquilo, ¿no? Y dormir, obviamente, en el proceso de auditoría y dejar al responsable, ¿no? En esa época el socio, ¿no? Que yo obviamente estaba involucrado con él en el tema del trabajo y dejarlo tranquilo y que pueda dictaminar finalmente su dictamen de una manera con calidad y lo que te piden las niñas, ¿no? Otro de los puntos, y que se puso bastante, particularmente, se podría decir, de moda y nos movió, no me acuerdo del comité técnico de EY en esa época en el cual yo pertenecí, que guardo mucho cariño, eh, era el tema de lo que era el famoso Marginal Override, ¿no? La pirámide de la intención, de la prevención o cómo se ejecutaban los temas de omisión de controles por parte de la gerencia. Entonces, a raíz de por qué el tema o las NIAs actualizaron conceptos de riesgo de fraude respecto a lo que era la omisión de controles por parte de la gerencia. ¿Por qué? Porque a raíz de que los fraudes, ¿no?, ya históricos que hemos podido vivir, involucraban mucho los conceptos de la gerencia. Hacer asientos de ingresos, estimaciones de ingresos, de repente sin sustentos técnicos, capitalizaciones de gastos, eliminaciones de costo de producción para mejorar los temas de los resultados. ¿Por qué? Y las niñas te lo dice, y también este tema de la omisión de la gerencia, es que la gerencia vive, o la parte gerencial o organizacional o buen gobierno corporativo de un negocio lucrativo, ¿de acuerdo?, que cotiza en bolsa, vive un estrés, ¿no?, importante también, porque de ellos depende, y más que todo los que están listados en bolsa, ¿no?, en el tema de mercado de capitales, los negocios, las compañías dependen mucho. ¿Qué depende mucho? De muchos factores, ¿no? Un negocio que cotiza en bolsa no solamente mueve el tema de entidades financieras, clientes, proveedores, fondos de pensiones, empleados, ¿no?
y obviamente es un tema bastante importante y mediático, ¿no? Con lo que la gerencia y la responsabilidad del buen gobierno corporativo tienen que ejecutar. Por tal motivo, a veces el estrés de, de las personas, ¿no? Y este es un tema ya más, va más allá del tema psicológico también, de poder llegar a las metas financieras, llegar a los presupuestos, ¿no? A veces toman decisiones equívocas, ¿no? Que se podría para poder hacer conceptos de fraude. Y cuáles son las decisiones equívocas históricas que estos ejecutivos, ¿no? Realizan al momento de su trabajo operativo, los asientos de diario, ¿no? A veces convencen, ¿no? Y porque el trabajo de un fraude no es que tú lo hagas de una manera sola, ¿no? Lo haces de repente con los funcionarios con los que trabajan, ¿no? Y obviamente comienzan a hacer ya colusión, y oye, vamos a hacer estos asientos de diario, oye, vamos a hacer transacciones de repente que de repente el auditor no sepa, no vamos a cumplir los temas normativos, no vamos a deteriorar activos para poder sobreestimar los resultados, cuando uno sí sabe de que de repente esos activos no existen, ¿no? O que de repente no existe tal cuenta por cobrar o tal inversión financiera o tal depósito que tengamos, y obviamente la gerencia se ve involucrada en ese tema, o que de repente los inventarios también no tengan una validez o lo estemos ocultando, ¿no? Entonces ahí vienen los conceptos de las omisiones de parte de los controles que puede llevar la gerencia y dejarse cegar, ¿no? Por el tema de llegar a las metas, ¿no? Debe ser bastante complejo, debe ser bastante estresante. Entendamos también cómo estos tipos de ejecutivos llevan su vida de una manera de que al final tomen malas decisiones. Pero nosotros como auditores financieros siempre guardando la independencia, porque acá hay un tema bastante importante. El trabajo del profesional de auditoría financiera prevalece, y acuérdense muy mucho, sobre lo que nosotros hacemos, es nuestro nombre, nuestra reputación como auditores en el mercado, y hacer las cosas bien y correctas, así tengamos que perder a algún cliente bueno, pero el trabajo de independencia, el escepticismo profesional y la ética con el que nosotros desarrollemos nuestro procedimiento de trabajo tiene que prevalecer, ¿de acuerdo? Situaciones potenciales de fraude, ¿no? Acá es importante, lo menciono, ¿no? Evidencia de auditoría no consistente, relaciones problemáticas, evasiones de controles, estructuras de grupos complejos, ¿no? Los llamados paraísos fiscales, los SPI, ¿no? Me acuerdo mucho que acá ya se está uniendo mi gran amigo Carlos Valle. Cuando me inicié, no entendía algunas cosas, porque obviamente yo era junior al momento que yo trabajaba con Carlitos, que me formó, y agradezco bastante, como le digo, mi mentor. Y- Lucho, una cosita, muchas gracias por el comentario. Sorry que normalmente no llego tarde, pero tuve un pequeño problema. Un Dale, gusto te... dale. No solamente en cuando pasan las diapositivas como que no se ve la parte de arriba. Ah, No sé ya. si eso puedes arreglar nada más. Ahí está, ahí va, ahí va, Ahí está, ahí está. gracias. Ya. El tema de lo que son las transacciones, ¿no? Entonces, la sustancia económica de los offshore, ¿para qué se están haciendo? Si se consolidan o no. El tema de las omisiones en las consolidaciones de estados financieros. Me acuerdo bastante, y acá hay un tema, ¿no? Los llamados patrimonios infideicomiso me preguntaban a mí, oye Luis, ¿tengo que consolidarlos? Si son sociedades de propósito especial independiente. Las reglas de las normas contables te dicen, oye, efectivamente los conceptos o los patrimonios en fideicomiso son sociedades de propósito especial que se consolidan por el concepto del poder, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las técnicas o los procedimientos que las NIAs te dicen para poder tener, ¿no? Un alcance de revisión y que tú como auditor cumplas tu trabajo de auditoría? Es el tema de los journal entries, ¿de acuerdo? Este tema de revisión de los journal entries en un procedimiento de trabajo, en un procedimiento de auditoría no debe faltar. Si falta, ya estás omitiendo tu trabajo y estás
en Otsai, porque obviamente no estás culminando tu procedimiento de trabajo. Para que tú puedas concluir ya dentro del procedimiento del trabajo de la auditoría financiera y puedas concluir y cerrar tus papeles de trabajo, no puedes omitir este paso, que son las revisiones de los famosos journal entries, que es el procedimiento sustantivo que te permite o que le permite al auditor decir y establecer que tu procedimiento respecto a la mitigación de fraude esté concluido. ¿De acuerdo? En este caso, ya, y acá también en el tiempo he ido entendiendo conceptos bastante importantes, ¿no? Esto de los temas de los conceptos bastante importantes es, oye, ¿cómo revisar estos famosos journal entries? ¿No? Si tú en la etapa de planificación de la auditoría financiera identificaste de una manera acotada y en función a qué te preocupa como riesgo de fraude, el revenue, tienes que revisar obviamente esas cuentas que están afectadas. ¿En qué aseveración? Evalúa si te preocupa la evaluación, si te preocupa el corte, si te preocupa la existencia o la ocurrencia. Pero esas cuentas por cobrar y esas cuentas de ingreso, por ejemplo, si dentro de tu entendimiento de auditoría financiera tú evaluaste e indicaste cuando hiciste el entendimiento de esas cuentas significativas y el cliente te dice de que el proceso siempre fue o debió o debe ser automatizado, ¿de acuerdo? De controles automáticos. Entonces, en mi cabeza siempre voy a pensar de que nunca en el proceso diario o frecuente de un negocio, las transacciones de cuentas por cobrar ingresos, ¿de acuerdo? Van a hacerse con asientos manuales. Entonces, sí, obviamente, si a mí me dicen dentro de los conceptos para verificar si en el tema de la oportunidad para poder yo ejecutar revisión de asientos de diario relacionados al tema de lo que son las cuentas por cobrar y el tema de los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener que revisar por todo el año. ¿Por qué? Porque se supone que ya está automático y obviamente no van a haber muchos asientos manuales en enero, en febrero, en marzo, abril. Tengo que revisar para verificar que no hayan descripciones, no hayan partidas o transacciones o estimados contables complejos que estén aprobados, para qué se hicieron esas transacciones, por qué se ejecutaron, tiene que haber un sustento, analizarlo y verificar y yo quedarme tranquilo. Si por el otro lado yo puse dentro de los riesgos que a mí me preocupaban, ¿no? Algunos estimados contables relacionados de repente al reconocimiento de una pérdida crediticia o una mala práctica en el reconocimiento de los arrendamientos financieros. No sé, estimaciones contables que de repente en función de la industria me preocupaban. También tengo que revisar los journal entries. ¿Por qué? Porque el fraude contable puede estar en cualquier magnitud dentro del periodo fiscal o posterior al periodo fiscal, ¿no? Y como parte, y nuevamente repito, de nuestros procedimientos de ejecución de auditoría, el procedimiento sustantivo para poder mitigar y complementar tu trabajo de revisión de detalle o llamada revisión sustantiva sobre el tema de un riesgo de fraude y que complementa tu trabajo de conclusión son los journal entries. Por último, ¿ya? Otras técnicas importantes para poder detectar conceptos de fraude y que obviamente se tienen que hacer, acuérdense de análisis de datos, la data analítica, acuérdense que ya de acá a muchos años ya se está practicando lo que es las datas analíticas, ¿no? A través de correlaciones, a través de la caja, ¿no? Esto es un tema que ya está revolucionando el mercado. Las grandes empresas de auditoría ya lo vienen utilizando, ¿no? Yo me acuerdo que antes de salir de EY, por ejemplo, ya estaba haciendo lo que eran las revisiones analíticas muy, muy, muy eficientes. Las revisiones analíticas, ¿no? Como volviendo a lo que le comentaba sobre el controller de Workcom, ¿no? Que decía, no, oye, compárame con el mercado, pues, ¿no? O compara también mis transacciones respecto al año pasado, ¿no? Sé crítico, verifica
si hay transacciones que nacen o que no tienen, o que no tienen una razón de ser, ¿no? Pruebas de detalle de transacciones, obviamente tienes que revisar y como les comentaba, ¿no? El auditor financiero no solamente se tiene que quedar con procedimientos tradicionales, tiene que utilizar otros procedimientos sobre los atributos de la revisión, es decir, un poco más de trabajo respecto a lo que se le dice a la especial consideración respecto a la aseveración que estás ejecutando, entrevistas y observaciones, ¿no? Es una buena práctica que el equipo de auditoría se siente con el gerente general, con el gerente financiero, con los directores, ¿no? Que son los que obviamente que siempre velan por los negocios para verificar si hay concepto de fraude o si ellos saben algo, o que te determinen un foco para que tú también puedas hacer procedimientos, ¿no? En función a sus preocupaciones que puedan haber latentemente, ¿no? La evaluación de los controles internos, que eso obviamente se hace al inicio. Siempre yo digo que si bien es cierto, no hay muchas prácticas de auditoría financiera, a veces se utiliza mucho la estrategia de detalle, ¿no? Llamada la estrategia sustantiva, ¿no? En otras consideraciones, pero las reglas de auditoría te dicen de que si tú has determinado cuentas significativas sobre los saldos, tú tienes que entender el proceso, narrarlo, hacer el walkthrough, recorrerlo, ver la segregación de funciones, identificar los controles, lo que puede fallar y sobre eso haz tus procedimientos sustantivos. No hagas tus procedimientos sustantivos simplemente por la parte empírica que tú conoces. Hazlo técnicamente en función a lo que te dicen las mías, ¿no? Determina lo que puede fallar, los llamados Hochul wrong, ¿no? Que lo que puede fallar identifica los controles mitigantes que tienen los negocios y sobre eso determina tus procedimientos de saldo. Obviamente, si es que no vas a probar control interno. Y el tema de las confirmaciones de terceros, acá sí me quedo con un tema bastante importante. En la práctica, a veces el auditor dice, oye, confirmo bancos, abogados, intercompanies. No. El auditor puede confirmar sobre las transacciones que te preocupan. Si tú puedes confirmar ingresos, costos, puedes confirmar a entidades financieras distintas a los bancos. ¿Por qué? Porque obviamente una respuesta de tercero es mucha mejor evidencia que un documento de transacción que tú revises. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en resumen lo que yo he querido exponer el día de hoy a través del tiempo que me da el IPD sobre el tema de las técnicas de auditoría para mitigación de fraudes. En realidad es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante simpático, de bastante, en realidad, eh, conocimiento, se podría decir, que siempre va a existir, muchachos. O sea, en el sentido de que nosotros estamos viviendo en un mundo tan complejo, tan evolutivo, tan distinto, que obviamente estas situaciones siempre van a suceder y van a pasar. Bueno, quedando ya casi 10 minutos, no sé, Carlos, si va a haber un tiempo para preguntas o consultas del público, estoy abierto a escucharlos y poder esto responder. Muchas gracias. Lucho, muchas gracias por estar aquí. Reitero mi disculpa por haber entrado tarde. Realmente estoy muy contento de tenerte acá para poder conversar y me hace recordar tantas jornadas memorables de revisiones que hemos tenido, ¿no? Bajo la más absoluta presión y con mucho trabajo interesante, ¿no? Siempre veíamos negocios que tenían particularidades, recuerdo, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. sí, muy bueno y muy feliz de tu crecimiento profesional, ¿no? Y todo lo que has ido logrando. Eh, Mil gracias, Carlitos. Pero siempre para mí tú, en realidad, siempre te menciono, siempre te recuerdo. Has sido parte importante en mi formación profesional y como tú dices, ¿no? De lo complejo se saca lo mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, acá a mí siempre me llegan algunas preguntas previas, a veces por WhatsApp. Yo tengo acá un par, si Dale, alguien se dale. anima a preguntar, no sé si alguien quiere levantar la mano, Susana, nos avisas. Quería preguntarte un poco, tú hablaste mucho sobre salir de la rutina, ¿no? No quedarme en lo mismo, y se estila bastante lo que se llaman procedimientos inusuales. No sé si nos puedes comentar un poco de eso. Gracias, Carlitos. Sí, lo que pasa en el tema de las técnicas de auditoría, y como vuelvo a repetir, eh, cuando tú ya has enfocado o acotado algún riesgo dentro de tu proceso de trabajo de auditoría financiera, lo que el auditor financiero tiene que hacer más reto.
¿Por qué? Porque obviamente el auditor financiero tiene que llegar a una expectativa de confianza y tranquilidad de lo que tú has ejecutado, exista el mínimo o el riesgo mínimo de la transacción y el riesgo de control que puedan existir. Para ello, lo que te dicen, y ahí viene ya el tema metodológico, ¿de acuerdo? Es, oye, ejecuta otros procedimientos de trabajo que a ti como auditor te den una tranquilidad. Y yo les comento un caso particular, ¿no? De una empresa transnacional de panificación mexicana, que aprendí también bastante técnicas de auditoría, donde me hicieron revisión de calidad, donde, por ejemplo, el revisor de calidad me decía, oye Luis, ya bacán, en el tema de las devoluciones, ¿cómo has hecho el challenge? O sea, aparte de que has revisado las ventas no despachadas con los documentos, ¿qué más has hecho? Me decía. ¿Has verificado de que haya entrado la mercadería en el CARDEX? ¿Has verificado de que la nulidad de los documentos? ¿Has verificado la correlatividad de las transacciones? ¿Has verificado sobre el universo? ¿Has poblado y has determinado una muestra? ¿Has podido hacer inspección física de las transacciones? Y te lo digo, Carlos, con todo el aprendizaje que uno ejecutó en el trabajo, lo que él me decía ya lo había pensado, ya lo había analizado, ya lo había mitigado y ya me había tranquilizado porque sí lo habíamos ejecutado. Porque como te vuelvo a repetir, donde existe el riesgo, o sea, donde tú ya has determinado el riesgo, el auditor tiene que estar. Y una de las cosas que, que no he dejado nunca de hacer y hasta ahorita es, el auditor no puede ser auditor de gabinete. El auditor tiene que estar en el cliente. Así sea socio, así sea gerente senior, así sea un director. Lamentable, no es lamentable, sino es el trabajo que elegimos, el trabajo que nosotros damos y la confianza que le debemos dar a los clientes. ¿Por qué? Porque tenemos, el trabajo de la auditoría al final se condensa en que es un trabajo en equipo, donde obviamente los resultados a todos nos caen, desde el más alto hasta el más junior. Sí, sin lugar a dudas, muchos ajustes, al menos de experiencia, he sacado ajustes importantes solamente conversando con el almacenero, o con un ingeniero, que a veces no son tan cuidadosos de lo que un contador trata de no decirte, y ahí salen temas. Es muy, Exactamente, muy exactamente. clásico, ¿no? Son, Sí, son clásicos. correcto. Y una pregunta, el uso de técnicas, Lucho, como lo que es el data mining, ¿qué tanto ayuda en el muestreo y también en poder mitigar el riesgo de fraude en estos Excelente, últimos tiempos? excelente pregunta, Carlitos. Y una vez hablando con unos colegas en México, ¿ya? Yo les decía, oye, pero si yo estoy entrando al corazón de la contabilidad a través de las datas analíticas, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo son pruebas de anclaje, que la facturación, ¿no? Que las cobranzas, que el ingreso, que el IVA esté en el libro diario bien calzadito y al final se condensen las cuentas por cobrar, con la caja se mitigue y simplemente existan algunas partidas conciliatorias, porque obviamente van a haber misceláneos. En la contabilidad siempre va a existir misceláneo, no es perfecta la contabilidad como una monografía contable, ¿no? Que puedan existir. Eh, y yo le preguntaba a esta colega de México, experta en control interno, temas de fraude, yo le decía, entonces, ¿para qué hacer control interno si ya estoy entrando al corazón del negocio y las pruebas de anclaje me van a servir a mí a determinar una prueba más corroborativa, ¿de acuerdo? Que una prueba de detalle, ¿de acuerdo? Que a veces no la voy a ver, ¿no? Porque el universo de las transacciones es inmenso, ¿no? Entonces ella me decía, no, de todas maneras, por temas de conocimiento, tú tienes que entender los controles, tienes que probarlos, porque es otra cosa, me dijo. Lo que tú estás haciendo primero es analizar el sistema operativo de control para que te quedes tranquilo de que las transacciones, el riesgo de transacción, el riesgo inherente estén bien y el riesgo de control. Y luego preocúpate en la información financiera que lo vas a hacer con pruebas de anclaje analíticamente. Respondiendo a tu consulta, las pruebas de anclaje disminuyen, obviamente, las pruebas de detalle, Carlos. Metodológicamente, obviamente, si tú no utilizaras esas pruebas de anclaje, a través de tu error de tolerancia, a través de tu riesgo de transacción, tú realizarías muchas pruebas de detalle. ¿Y qué pruebas de detalle? A veces
en la práctica uno decía, oye, 200 muestras de ingreso, pero en realidad no son 200 muestras, son revisar la factura, la guía de remisión, el voucher de compra, los asientos contables. Estamos hablando de 5 o 10 transacciones que puede haber en un documento. Multiplícalo por los 100, estamos hablando de 1000 documentos. Por eso todo el mundo dice, oye, ¿por qué el auditor financiero se trasnocha, ¿no? Porque valgan verdades, en poco tiempo tienes que revisar una muestra bastante extensiva. Pero ahora, a raíz de lo que tú dices, del data mining y todo el tema de lo que las firmas auditoras están haciendo o las firmas locales también están ejecutando, creo que entrar al corazón del negocio a través de estas datas analíticas van a minimizar y van a eh, disminuir un poco el tema del riesgo respecto al tema de los documentos, obviamente, pero una de las técnicas infalibles, obviamente, es el tema del vouching, de todas maneras, ¿no? ¿No? Que es revisar, ¿no? Pero obviamente esto alivia bastante el trabajo del auditor, ¿no? En sus pruebas de trabajo. Correcto, Lucho. Sí, precisamente es un tema de actualidad, ¿no? Nos pregunta Jesús Izquierdo, nos pregunta, agradece tu exposición y habla sobre la Declaración Internacional de Práctica de Auditoría, la DIPA 1014. Eh, Dice respecto a la aplicación de las NIF en el momento de dar una opinión en su dictamen de auditoría, ¿no? ¿Cómo están viendo estos temas actualmente en la práctica? Dice. ¿Ya? Lo que acá es una buena pregunta, ¿no? A ver, voy a leer la pregunta de Jesús sobre la práctica relacionada como suplemento al uso de las NIF. Eh, este es un tema bastante interesante y ocurrió mucho en el año, me acuerdo en el año 2020, donde, por ejemplo, ¿no? En el Perú todavía había un tema muy técnico y Carlos, de repente tú lo conocías, oye, los auditores están sacando dictámenes sobre el principio de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Oye, pero ¿qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿No son las NIF? ¿No? No son las NIF que eran las NIF plenas o los temas. Entonces, oye, vamos a suponer el tema de las normas internacionales de información financiera, las normas contables en el Perú, el Consejo Normativo los aprobó en el año 98, ¿no? Entonces, esas prácticas contables siempre han existido. ¿De acuerdo? Y ahí había ya un tema técnico bastante importante en el tema de la auditoría, oye, definir qué tenemos que auditar. Y ahí vino un tema bastante complejo, ¿ya? ¿Por qué el tema bastante complejo? ¿Por qué? Porque tú tienes que sacar un dictamen de auditoría basado en la NIA 700-701 sobre los principios HOLOGAT que tú identifiques dentro del marco actual del país donde tú estás. En el Perú, el marco normativo para poder auditar son las NIAs y para poder establecer el marco normativo contable son las NIF o plenas o las NIF pymes o las normas internacionales de contabilidad del sector público para el sector del Estado, ¿no? No hay otras. Entonces, oye, pero entonces si tú estás dictaminando, tú no puedes sacar un dictamen diciendo que es un principio de contabilidad generalmente aceptado porque eso no existe. Entonces ahí venía el hito, oye, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Por qué tenemos que ejecutar? Algunas compañías o algunas firmas de sociedad de auditoría en su tema técnico, y me acuerdo bastante, anyway, los expertos colombianos decían, no podemos sacar actualmente, si tú quieres sacar un dictamen bajo conceptos de NIS plenas, tú no puedes, o lo calificas, ¿de acuerdo? Porque lamentablemente van a existir muchas desviaciones entre las GAT que ellos utilizan y las prácticas contables, o el otro tema, no apliques ni a 700 ni 701, sino ni a 800. Y ahí, a raíz de ello, muchas compañías de auditoría dijeron, oye, ya, hay que sentar, hacer un concepto uniforme y no podemos aplicar si es que no aplican NIF o NIF plena, tenemos que anticipar al cliente, tenemos que decirle al cliente, oye, tienes que aplicarlo, si no, lamentablemente vas a tener tu concepto de calificación, ¿no? Porque obviamente no lo estás haciendo y esa es la tarea que tienes que ejecutar. Si no, ya viene el otro tema. Utilizan la NIA 800 y ahí muchas compañías, y la NIA 800 no es un tema de conclusión, sino es un tema de recomendación o hallazgo que no sirve, ¿no? Y ahí vienen los conflictos también entre qué NIA aplicar y el concepto de la desviación técnica, ¿ya?
Ese es un punto que quería comentarte, Jesús, no sé si pude aclarar, ¿ya? Y por otro lado, acá dice, relacionado a esto, la compañía Falabella y su cambio de política contable de costo a fair value, ¿qué comentario nos podías expresar como experiencia de auditor? Jesús, yo tuve la oportunidad, de, sin mentir, de 5 años auditar el grupo Falabella. Yo era el gerente responsable del grupo. Tengo muchos recuerdos bonitos de la Torre Verde, allá en San Isidro, en Paseo de la República. Eh, y obviamente acá hay un tema, ¿no? Y el grupo Falabella siempre va cambiando políticas contables. Yo me acuerdo bastante en el año 2000, sin mentir, de 2008, 2009, donde ellos pasaron, Hipermercados Totus cambió de política. Pasó de primeras entradas, primeras salidas a costo promedio. Cambio de política, aplicaron norma 8, reexpresaron su información, obviamente, como si la política siempre hubiera existido. Y respecto a lo que es la NIA 40, la NI 40, ¿no? Obviamente lo que sabemos o lo que nosotros entendemos es que si tú haces un modelo de revaluación, ¿no? Tú no puedes volver al modelo del costo y obviamente lo tienes que hacer de una manera retrospectiva. El tema del fair value es un tema bastante complejo en temas de inversiones inmobiliarias. Te lo digo también por bastante experiencia porque tuve la oportunidad de auditar muchos años también en el Grupo Centenario, donde su política contable era el tema del fair value, y la medición y el estrés de ese estimado contable es súper complejo, ¿no? Porque las prácticas contables o los grupos de negocios lo que muchos hacen es medir el tema de las inversiones o las obras gruesas con el concepto de los flujos de caja descontado y el tema de los terrenos con el tema de las tasaciones, ¿no? El challenge, obviamente, que hace el auditor financiero respecto a esas mediciones y obviamente inspeccionar el trabajo del experto. El auditor financiero no solamente tiene que revisar el aspecto financiero, tiene que contratar ingenieros para poder hacer las mediciones y hacer los retos. Justo hace poco dictando un curso de auditoría financiera eh, que me invitaron, ¿no? Yo le decía, el auditor financiero no solamente se puede quedar con cruzar información, que ya cruzamos y listo, y con la información que te entrega el cliente y decir amén, ¿no? El auditor financiero tiene que aplicar muchos conceptos de retar el estimado, y respecto al estimado, todavía mucho más hacer mucha información, mucha revisión, muchos temas de trabajo. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta adicional, Carlitos. Sí, está Javier Vargas. Si deseas, no sé si le podemos dar a Susana el micrófono. Sí, Adelante, buenas Javier. noches. Qué gusto, ¿cómo Buenas estás? noches. Gracias, licenciado Carlos Valle, por la invitación Un gusto. y al expositor, licenciado Hidalgo. Eh, esta parte de la auditoría, de, de todas las técnicas y procedimientos, es muy largo, digamos, ¿no? Voy a ser más específico, digamos, ¿no? Porque sé que este es un tema bien, ¿cómo te puedo decir? Es muy grande, digamos, ¿no? Quiero hacer una pregunta específica. Ustedes con la experiencia que tienen en sus auditorías, en diversas auditorías, más que todo, digamos, a aquellos proyectos de inversión que se ejecuta en una auditoría financiera. Por ejemplo, ¿no? Les hago un planteamiento, digamos, ¿no? Que en algún momento yo he podido chocar como auditor y tal vez en su momento no lo he realizado. O sea, no lo he ejecutado de una buena práctica en su momento, digamos, tal vez por mi inexperiencia, ¿no? Y siempre uno queda, digamos, cómo podría haber hecho en su momento, digamos, ¿no? Y no me deja dormir en algún momento, digamos, ¿no? Y obviamente que esto no está escrito en ningún libro, en ninguna anilla, y yo apelo a su experiencia, digamos, ¿no? Bueno, es un proyecto, por decirte, ¿no? Es un proyecto, obviamente que este proyecto ha sido, digamos, se ha hecho con una licitación, con un aproximado de 700 millones de dólares. Es un proyecto grande, es un elefante grande dentro de los estados financieros, ojo. Y pues, ¿cómo podemos mitigar los riesgos de fraude?
en ese proyecto, en ese gasto, en esa inversión, ¿ya? Y eso es mi pregunta. Y dentro de la planificación de auditoría, ¿qué tipo de procedimientos deberíamos ejecutar para este tipo de gastos, de tal inversión, digamos, ¿no? Y si en este proceso también se podría haber hecho las pruebas de recorrido, ¿ya? Esa es mi pregunta, digamos, ¿no? Que se relaciona de alguna manera entre ellos. Y mi segunda pregunta es, digamos, de que hoy en día, así como las normas internacionales de auditoría, hay un organismo internacional que emite esas normas, ¿no? Y también las normas internacionales de contabilidad, ¿no? La IASB y todo lo demás. Y de la misma forma existe, pues, para las auditorías de fraude, que es la Asociación de Examinadores de Fraude, ¿no? A nivel internacional. También es la persona autorizada, digamos, para dar las directrices, los procedimientos, las técnicas, cómo realizar ese tipo de auditorías, ¿no? En este caso, específicamente las auditorías forenses. Esta última publicación lo vi, que ha salido la publicación 2022, o sí, creo que sí, y decía en uno de sus acápites, no sé si ustedes conocen, que las líneas de denuncia es más eficaz que las auditorías. Entonces, porque te ayuda a prevenir y detectar fraudes, ¿no? En comparación con las auditorías que comúnmente llamamos o hacemos, que es un 14% de eficacia. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto, digamos, no? Esas dos preguntas, por favor, licenciado, van a Claro, disculpar que sea un poquito eh, extenso, digamos, ¿no? no, no te preocupes. Mil gracias por la pregunta y bueno, quisiera responder, ¿no? Es importante que cuando, por ejemplo, un auditor financiero al comienzo de la realización del trabajo operativo, primero tiene que hacer mucho entendimiento, ¿de acuerdo? Porque, y lamentablemente a veces, y ahí sí no estoy tan de acuerdo y creo que voy a entrar en conflicto. Por ejemplo, cuando tú auditas una empresa privada, tú te das el tiempo necesario para hacer una adecuada planificación. Por eso en muchas empresas privadas o grupos de negocio la auditoría no comienza en diciembre, comienza desde julio. Yo, por ejemplo, desde julio, en los grupos económicos que yo pude auditar o liderar, ya desde julio estaba ocupado, o desde mayo, porque obviamente ya planificaba lo que a mí me preocupaba. A veces en las entidades públicas piensan que en 2 semanas puedes hacer mucha planificación y entender. Pero uno de los temas, como tú dices, ¿no? Oye, el tema de lo que son las inversiones en las obras, obviamente es muy latente en entidades, ¿no? Que no son tan privadas, sino son del sector público. Y por experiencia, obviamente, ahí es donde uno debe ponerle también las balas, ¿no? Los tinos. Oye, tengo entendido, y este es un tema de experiencia, por ejemplo, yo he podido auditar entidades del sector FONAFE que son mixtas, entre privadas y públicas. Ellos están obligados a hacer inventarios físicos todos los años. Ellos están obligados a hacer evaluación de deterioro NI 36. Ellos están obligados a controlar, inspeccionar sus activos fijos de una manera rutinaria, ¿no? Y entonces yo a veces me preguntaba, oye, ¿por qué las entidades públicas, que obviamente dependen del tesoro público 100% y no a través de sus recursos, ¿por qué no tienen esos procedimientos o técnicas que sí hacen las entidades de labor mixta, ¿no? Que son las entidades del grupo FONAF? ¿Por qué no hacen sus inventarios? ¿Por qué tienen todo el desorden? ¿Por qué? Y entonces ahí comencé un poco también a entender que lamentablemente la gestión tan, y todos lo conocemos, municipalidades, ministerios, universidades, las gestiones son bastante cortas, ¿no? Hacer gestión también de negocio, y es uno de los riesgos de auditoría, es la rotación de las personas, ¿no? Obviamente un negocio que tenga alta rotación de personas no va a llevar una adecuada gestión, por más que quiera, ¿no? Y eso es un riesgo bastante latente. Por eso es por ende que a veces yo digo, a veces yo pienso y desde mi punto de vista, en tema de conocimientos de auditoría del Estado, yo pienso de que a veces las auditorías
financieras de ese sector tienen que ser más extensivas, ¿no? ¿Por qué las auditorías también del sector FONAFE sí te dan 4 o 5 meses? ¿Por qué las auditorías de universidades, municipalidades o sector público te lo dicen, oye, audítame en 4 semanas? ¿Por qué la diferencia, no? ¿No? Y obviamente ahí viene más el riesgo, porque tampoco los auditores financieros vamos a ser magos, ¿no? El riesgo va a existir, ahí sí va a existir bastante, ¿no? Porque, como te vuelvo a repetir, papelito manda, siempre te van a entregar documentos. El tema es hacer procedimientos, más procedimientos de trabajo, estimado caballero Vargas, que tienes que hacer inspecciones físicas, tienes que contratar a un ingeniero, tienes que revisar documentos, y si no hay, obviamente va a haber una limitación a tu alcance. Yo tengo entendido, y por lo que siempre curioseo también sobre información pública, muchos auditores financieros que obviamente tienen mucha experiencia en el sector gubernamental, llamado Estado, al final se abstienen de opinar. ¿Por qué? Porque no satisfacen a través de los procedimientos que generaron sus procedimientos de trabajo. Y al final lo único que queda es abstenerte, lamentablemente. Pero este es un tema de ida y vuelta, no solamente del auditor, sino también de la gestión del sector público, que es bastante, en ese tipo de entidades, bastante volátil, ¿no? Gracias, Lucho. Un gran saludo para Javier, se comunica desde Gracias, el hermano licenciado. país de Gracias. Bolivia. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Eh, sí, para cerrar, Lucho, hay una pregunta de Renato Valdivia. No sé si la puedes ver. Con eso cerramos la presentación. Sí, gracias Carlitos. Bueno, un gran saludo a mi amigo Renato, también trabajó conmigo en EY, ¿no? Y también está desarrollando la profesión de manera muy ejemplar. Felicitaciones Renato por todo lo que estás logrando. A ver, Renato Valdivia dice, ¿qué retos implica y cuáles son los principales cambios del nuevo dictamen de auditoría si hoy en día la obligatoriedad abarca para todas las empresas? Qué bonita pregunta, Renato, ¿no? El tema de ahora, de lo que yo siempre decía, ¿no? O sea, con el cambio del dictamen a través del llamado CAN, ¿no? Donde tú tienes que exponer los Key Audit Matters, ¿no? Del nuevo dictamen del auditor, es mucha más responsabilidad. ¿Por qué? Porque tu auditoría, y yo me acuerdo bastante en mis épocas de senior y de junior, que yo siempre me preocupaba por tratar de cerrar mis procedimientos. Ese es el principal objetivo actualmente del auditor. Ustedes o los auditores que estamos acá o los profesionales contables, la regla básica para poder dictaminar, ¿no? Y estar tranquilo, cliente, auditor, es cerrar tus procedimientos. Totalmente. Y principalmente en los procedimientos donde tú has establecido tu riesgo. No, acuérdate muy bien, Renato, que donde tú expongas en tu dictamen sobre el tema de lo que te preocupa en función a la industria que tú auditas, lo tienes que hacer. Todo lo que tú digas en los procedimientos y cómo lo vas a mitigar, porque ahora lo estás exponiendo, porque ahora lo dices en los Key Audit Matters, tienes que ejecutar y tienes que tener tu papel de trabajo soporte. Entonces, actualmente la calidad del trabajo del auditor tiene que prevalecer bastante, ¿no? Eso es lo que te va a sostener en el mercado, eso es lo que te va a ti dar credibilidad, tú como auditor joven y que te estás formando y que estás desarrollando tu profesión, eso es lo que te va a sostener en el mercado. Confianza. Mientras tú le des confianza a tu cliente, mientras tú hagas las cosas correctas, creo que el mercado siempre va a estar contigo. Esa es mi última conclusión, Carlitos. Muchas gracias, Luis. Bueno, en nombre del IPIDE te agradezco esta exposición que ha concitado bastante interés. Agradezco también a las preguntas que hemos recibido por varios medios. Y bueno, tenemos un almuerzo pendiente en primer lugar y no será la única oportunidad que sigamos conversando por este canal y otros que compartimos a veces profesionalmente. Muchas gracias y te dejo para tus No, palabras de despedida, mi estimado amigo. muchas gracias, Carlitos. Grande la poder estar en esta plataforma con el IPI. Para mí siempre es un honor, siempre poder compartir conocimientos, no solamente con colegas, con profesionales. Y creo que lo mejor de un profesional es siempre transmitir la experiencia, ¿no? Para que obviamente esta bonita profesión a la cual yo quiero bastante, los profesionales puedan seguir desarrollándose. Yo muy agradecido de tu tiempo, como dices, estamos pendientes del almuercito
Y mucho gusto, hasta otra oportunidad, pues, Carlitos. Y gracias a todo el público que asistió el día de hoy. Mil gracias. Muchas gracias, entonces. Un gran abrazo y saludos para todos. Nos Muy vemos. amable, Buenas gracias. noches y Gracias. gracias. Gracias.